la deidad de Jesucristo. Estamos ahí ya listos para comenzar esta lección. La lección pasada estábamos viendo ¿qué? La personalidad de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver la deidad de Jesucristo. Vamos a empezar con el inciso A que dice: Jesús fue llamado Dios. Tenemos unas referencias bíblicas aquí que a través de todo este estudio nos han estado mostrando citas bíblicas para respaldar lo que estamos enseñando y para respaldar lo que ustedes están leyendo y para que no haya confusión ni duda, ¿verdad? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Juan 20:28 podemos ver que la escritura, en un párrafo donde Tomás estaba de incrédulo, se acerca con Jesús, y después de verlo como Jesús resucitado, él hace la siguiente expresión y dice: Señor mío y Dios mío. Romanos 9:5, la Biblia dice: Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, refiriéndose a Jesús. Tito 2:13, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Primera de Juan 5:20, este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo, ¿verdad? En Judas 25 también este discípulo del Señor nos dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Si Jesús no fuera Dios, no habría un testimonio tan tremendo en las Escrituras acerca de esta gloriosa verdad. No se llamaría Jesús Dios en tantos versículos. ¿Y quién puede dudar de la divinidad de Dios y de tantas hazañas que Él hizo como Dios, cosas que otros seres humanos normales no podrían hacer? Aunque Dios estuviera con ellos, Jesús hizo cosas que solamente haría Dios. Y como Él era Dios, Él pudo hacer estas cosas. En Juan 20:28 podemos ver la historia de Tomás. Les digo, estaban los discípulos y algunos habían visto ya a Jesús resucitado. Y estos discípulos, mientras hablaban de que Jesús había sido resucitado, Tomás dice: pues yo, hasta no ver a Jesús resucitado y hasta no ver las marcas en sus manos y hasta no ver el costado, la herida en su costado, el hoyo, hasta no ver, yo voy a creer. Entonces dice la Biblia que 8 días después estaban reunidos otra vez los discípulos, y entre ellos estaba Tomás, y estaban las puertas cerradas, y dice la Biblia que Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: pasa a vosotros. Jesús atravesó la pared como si fuera un fantasma, ¿verdad? Y se aparece y dice: pasa a vosotros. Entonces todos se asombran y le dijo: Tomás, acércate, mete tus manos aquí, mete tus dedos, dice, en mis manos, y toca, dice, mi costado, y mira, dice, que soy yo. Cuando Tomás vio que sí era Jesús, que tenía las marcas de la pasión, que tenía su costado atravesado, él inmediatamente creyó. Y la siguiente expresión que da es una expresión de deidad hacia Jesucristo, porque él dice: Señor mío y Dios mío. Entonces sabemos que la Biblia no inspira errores, ¿verdad? Sabemos que esta fue una expresión de admiración hacia la deidad de Jesús. Fue más que eso, una confesión de fe. Y Jesús aceptó esta confesión porque Él no le dijo: yo no soy Dios, no me digas esto. Jesús aceptó, que cayó y aceptó la confesión y la adoración de Tomás en ese momento. Los versículos de las Escrituras mencionados anteriormente, todos estos que hemos estado leyendo, revelan el misterio que estuvo escondido por los siglos, el misterio que los profetas testificaron. Desde Moisés, desde la ley mosaica, se nos revelaba a Jesús como Dios, y desde los profetas hablaban de que Jesús era Dios y de la deidad de Jesús. Todo esto fue revelado hasta el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se hace carne, es ahí donde se revela este gran misterio que para nosotros es Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, según Colosenses 1:27. Ahora también, aparte de que Jesús fue llamado Dios, podemos ver en las Escrituras que Jesús fue llamado el Hijo de Dios. En Mateo 8:29 dice la Biblia: Jesús, Hijo de Dios. Mateo 14:33, verdaderamente eres Hijo de Dios.
Mateo 16:16, después de una confesión tan tremenda, una confesión de las más grandes que podemos encontrar en la Biblia, de Pedro, que le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego en Lucas 22:70 dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús responde: vosotros decís que lo soy. En Mateo 16:16 tenemos la confesión de Pedro. Ojo aquí, porque aquí está algo tremendo que nos muestra y nos enseña la Biblia. Está Jesús con sus discípulos y Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque ellos acuérdense que Jesús había mandado en pares a los discípulos a que predicaran y todo eso. Entonces los discípulos tenían un poco más de relación con gente del exterior. Entonces Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces unos empezaron a decir, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista o algún profeta. Pero Pedro en ese momento recibió una revelación tremenda, una revelación que los demás discípulos no la habían podido tener. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, le dijo Pedro. Bienaventurado. Y aquí sobre este fundamento, sobre tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice: bien has dicho, Simón Pedro, de cierto te digo que desde ahora no será más tu nombre Simón, sino serás llamado Pedro. Y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Sobre esta confesión de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le dice: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro en ese momento tuvo una revelación divina. Y él declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces sobre esta verdad Jesús dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Ahora, no es que literalmente Jesús iba a edificar la iglesia sobre Pedro, porque podemos ver que hay personas, hay doctrinas, los llamados atalayas, ¿verdad? Ellos dicen que la Iglesia Católica Romana dice que en Jerusalén el primer templo que fue levantado está fundado sobre el sepulcro de Pedro, creyendo entonces que literalmente sobre Pedro se construyó una iglesia. Y no es así, sino que era sobre la confesión de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre ese fundamento, sobre esa verdad, Jesús edificó a su iglesia. Amén. Ahora, aparte de que Jesús fue llamado Dios, de que Jesús fue llamado el Hijo de Dios, Jesús también fue llamado el primero y el último. Pero vamos a ver algo. ¿Quién es el primero y el último según la Biblia? En el Antiguo Testamento podemos ver que Jehová, que Isaías llama a Jehová, en el capítulo 41 y verso 4 dice la Biblia: yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y en Isaías 44, versículo 6, también nos dice de Jehová: yo soy el primero y yo soy el postrero, o sea el último, y fuera de mí, dice, no hay Dios. El mismo Isaías, en el capítulo 48 y el verso 12, la Biblia dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor Jehová. Ahora, ¿quién es entonces el primero y quién es el último? Es Jehová. El alfa y la omega significan el primero y el último. La letra alfa en el griego es la letra A y la omega es la Z. Por eso es el primero y el último, el alfa y la omega. Entonces vemos que en Apocalipsis capítulo 1 y verso 17, refiriéndose a Jesús, dice: yo soy el primero y soy el último. Y en el 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El primero, dice Jesús, y el último. Este título del primero y el último fue dado a Jehová en el Antiguo Testamento y se lo dieron a Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero no porque se lo dieran porque se les dio la gana o porque era hijo de Dios, sino porque tenemos entendido, ¿verdad?, que Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Esto ya no tendría que haber ninguna duda, ya lo vimos en 6 lecciones pasadas, hemos estado viendo esto, que el Jehová del Antiguo Testamento era el Jesús del Nuevo Testamento, ¿verdad?
Ahora, Jesús no era la segunda persona de la divinidad, sino que Él era el mismo. El primero y el último eran absolutamente el mismo. La doctrina trinitaria dice que Jesús es la segunda persona, pero eso es absolutamente falso. La Biblia claramente rechaza esta creencia de la iglesia trinitaria al decir que Jesús y el Padre son dos personas diferentes. Pero sabemos nosotros y entendemos por revelación de parte de Dios y del Espíritu Santo que Jesús es Dios. Ok, Jesús fue llamado Dios. Jesús fue llamado el Hijo de Dios. Jesús fue llamado el primero y el último. Ahora, Jesús es el yo soy. Estábamos viendo en la lección de los atributos de Dios, ¿verdad? De los atributos de Dios. El atributo de que Dios es eterno, ¿verdad? Entonces decíamos que uno de los más grandes títulos en la Biblia que se le dan a Dios es el yo soy. Entonces, ¿cuántos yo sois hay en la Biblia? Vamos a verlo. En Juan 8:58 tenemos una historia tremenda y se las quiero leer. Ustedes no vayan, yo se las leo. Vamos a leer un poquito. Dice de la siguiente manera. Aquí los fariseos estaban contendiendo con Jesús. Jesús les estaba diciendo: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces los fariseos, enojados, empezaron a decir: nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué pues dices tú, seréis libres? Entonces Jesús les declara: sí, son linaje, carnalmente vienen de la descendencia de Abraham, pero el que no practica las cosas de Dios no es de Dios. Y empezó Jesús a decirles: ustedes sois de su padre el diablo. Y empezó a decirles todas estas cosas porque Jesús no tenía pelos en la lengua. Jesús iba a lo directo. Entonces estos hombres empezaron a quererse parar el cuello diciendo que eran linaje de Abraham. Y Jesús, para aclarar toda duda, dice lo siguiente: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, a quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Este es Jesús hablándole a los judíos. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron, dice. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Este es Jesús, ¿no? Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Sigue hablando Jesús. Entonces le dijeron los judíos, ya más enojados, porque estaba Jesús diciendo que Abraham vio el día de la muerte de Jesús, como si Jesús estuviera en los días de Abraham. Entonces los judíos enojados: aún no tienes ni 50 años, dicen, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, les dijo Jesús. Antes de que Abraham naciera, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jehová. Jesús y Jehová del Antiguo Testamento, que es absolutamente el mismo. Tomaron, dice, fíjense, entonces, no aceptaron, ni siquiera les fue revelado en ese momento. Tomaron, dice la Biblia, piedras y lo quisieron apedrear. Pero Él les pasó por el medio y ni cuenta se dieron y se les fue. Porque así es nuestro Dios, así trabaja Él. No podían hacerle daño a Él porque Él era el Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Entonces, este título de el gran yo soy, o el yo soy, o como le dijo Jehová a Moisés: dile que el yo soy el que soy, dile a Faraón.
ese título también lo tiene Jesús. Y no solamente lo podemos ver que Él dice, antes de que Abraham fuese yo soy, sino lo podemos ver en otra parte de la Escritura, cuando Jesús sale a orar con sus discípulos al huerto del Getsemaní, antes de ser crucificado, y Jesús les dice a sus discípulos, voy a orar, dice, y Jesús se va más adelante al huerto del Getsemaní, y cuando vuelve, los halla dormidos, y les dice, ¿no pueden orar conmigo una hora? Después se vuelve a ir Jesús otra vez a orar, y cuando vuelve, los vuelve a hallar dormidos, y les dice, levantaos, se ha llegado la hora, porque se acerca el que me va a entregar. Entonces, en ese momento aparece Judas junto con soldados romanos, y junto con los fariseos, perdón. Entonces Jesús le dice, ¿a qué has venido? Le dice, amigo, ¿a qué has venido? Entonces ellos los fariseos le dicen a Jesús, buscamos a Jesús el Nazareno. En ese momento Jesús les dice, yo soy. La Biblia dice que cuando Él dijo yo soy, cayeron de rodillas, porque no soportaron el título del yo soy, porque en verdad Él es el yo soy. Entonces, esto queda totalmente comprobado que Jesús es el yo soy. Abraham dependía de Jesús, y no Jesús dependía de Abraham. Abraham vino al mundo en una cierta época de la historia, pero Jesús, acordémonos, es el Dios eternamente presente. Él es el yo soy, Él es el Dios existente por sí mismo. Él es la prueba positiva que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Este título que Jehová dio cuando le habló a Moisés del yo soy, también es de Jesús, le pertenece a Jesús. Podemos ver también de otras maneras en las que fue llamado en la profecía el Dios Todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento se las mencionan a Jesús. Jesús fue llamado el Mesías, y aquí vienen los versículos, ¿verdad? Jesús fue llamado el Mesías, Jesús fue llamado el Eterno, Jesús la luz del mundo, Jesús la resurrección y la vida, Jesús el camino, la verdad y la vida, Jesús el pan de vida, Jesús la puerta, y todas estos títulos que se le dieron a Jesús nos prueban que Jesús sin duda alguna es Dios. Ahora, vamos a ver la preexistencia de Jesucristo. También ya lo hemos estado viendo. Acuérdense, no había un Hijo eterno. Era Dios, era el yo soy presente en todo momento. Era el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios, no era un Hijo eterno. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos 7:3, que ni tiene principio de días, ni fin de días. Debemos tener bien en cuenta que fue la deidad, escuchen bien, no fue la humanidad la que ya existía, fue la deidad de Jesús la que ya existía, porque la humanidad todavía no llegaba sino hasta cuando María concibió. ¿Está claro aquí? Ahora la gente dice, es que Jesús es el Hijo eterno. No, Jesús todavía no, Jesús nació hasta que María lo dio a luz, pero la deidad de Jesús ya existía desde el principio del mundo. Lo leímos en Apocalipsis 13:8, ¿verdad? El otro día. Ok. Antes que María concibiera por el Espíritu Santo, el Hijo existía solamente, acordémonos, en la mente y en el plan de Dios, ¿verdad? Absolutamente no hay ningún fundamento para la teoría del Hijo eterno. ¿Por qué? Porque Hijo y la palabra eterno tienen significados totalmente opuestos. Si algo es hijo, quiere decir que eso fue engendrado y por lo tanto no es eterno. Y si algo es eterno, no puede ser hijo, porque lo eterno no puede ser engendrado. Lo eterno no tiene ni principio ni tiene un fin. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Jesucristo tuvo todos los atributos divinos. ¿Qué son los atributos? Decíamos en las lecciones pasadas, son las características de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos de Dios? La omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. ¿Cuál otro? La inmutabilidad de Dios, la eternidad de Dios, la santidad de Dios, la justicia y la rectitud de Dios. Entonces, todos estos atributos que aparentemente, que solamente son de Dios,
Jesús también los poseía. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Ahora, Él era omnipresente. Esto quiere decir que Él estaba en todas partes. Él sabía todo porque era omnisciente, y Él podía todo porque era omnipresente, ¿verdad? ¿Hay acaso dos seres omnipotentes? ¿Hay dos omniscientes? ¿Hay dos omnipresentes? ¿Hay dos omnipotentes? ¿Hay dos eternos? ¿Hay dos santos? No, es solamente uno solo. Es Jesucristo. No puede tener estos atributos de deidad, al menos que Él sea Dios. Entonces vamos a ver la omnipotencia. En Mateo 28:18, la Biblia dice de Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el ministerio de Jesús, Él demostró muchas veces que tenía todo poder, ¿verdad? Y lo prueban las siguientes escrituras. Él tuvo poder sobre toda enfermedad. Él tuvo poder sobre la naturaleza. Él tuvo poder incluso sobre la muerte. Él tuvo poder sobre la tempestad. Tuvo poder sobre todos los demonios. Hasta los demonios les decían: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Él tuvo potestad y poder sobre todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Ahora, la omnisciencia, este atributo que también es de Jesús, porque Jesús es Dios. En Juan capítulo 2, verso 24 y 25 dice: porque conocía a todos, hablando de Jesús, pues Él sabía lo que había en el hombre. En Juan 16:30, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Es la gente diciéndole a Jesús: ahora entendemos que sabes todas las cosas. Colosenses 2:3, el apóstol Pablo diciendo de Jesús: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, Jesús también era omnipresente. En Mateo 18:20 podemos ver que con sus mismas palabras Él dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si Jesús no fuera Dios, Él pudiera ser omnipresente. Hermana Alejandra, si Jesús no fuera Dios, ¿Él podría ser omnipotente? No. Angelito, ¿Él podría ser eterno si no fuera Dios? No, Él no podría. Sin embargo, porque Él es Dios, Él es todas estas cosas. Y Jesús no solo poseyó estos atributos, sino también lo de la santidad. Todos los atributos que leímos ahorita y todos los que vimos en la lección de los atributos de Dios, todos estos los poseía también Jesús. Jesús poseyó todos los discípulos. ¿Quién puede dudar de la deidad de Jesús? ¿Quién puede dudar de la deidad de Jesús cuando se enfrenta con todas estas pruebas? Nadie puede dudarlo. Por eso, cuando nosotros terminemos este estudio, lo más que nos va a quedar claro es que Jesús es Dios. Ok. En unas lecciones pasadas yo les había mencionado sobre algunas prerrogativas divinas. Prerrogativas divinas son cualidades que solamente Dios puede recibir. Por ejemplo, una prerrogativa divina que solamente Dios puede recibir es que Dios solamente puede ser adorado. Nadie más puede ser adorado, ¿verdad? Otra prerrogativa solamente para Dios es que Él perdona los pecados. Solamente Dios puede perdonar los pecados, ¿verdad? Y la otra prerrogativa es que Él tiene el poder para crear. Nadie más en el mundo y en el universo y en la existencia puede crear, sino solamente Dios. El hombre puede construir algo, pero con lo que ya está creado por parte de Dios. Nosotros podemos armar algo con lo que ya está hecho por medio de Dios, pero el hombre no puede crear absolutamente nada de lo que no ha sido creado, ¿verdad? Ahora sí, entonces, si estas 3 prerrogativas divinas son solamente de Dios, y si Jesús las tiene, estaríamos probando otra vez que Jesús es Dios, ¿verdad? Ok. No habría necesidad. Miren, si probamos estas 3 prerrogativas divinas, no tendríamos ni necesidad de seguir este estudio. Este hecho prueba definitivamente la unidad de la divinidad, que Jesús es Dios. Y a pesar de todo lo que los incrédulos digan, esto prueba totalmente que Jesús tiene las prerrogativas divinas. Vamos a ver. Jesús aceptó la adoración y la alentó. En Mateo 14:33 dice la Biblia:
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron a Jesús. Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él. Lucas 24:52. Ellos después de haberle adorado. No hay la menor duda ni la menor renuencia por parte de Cristo para aceptar la adoración. Él nunca les dijo, no lo hagas. Como los ángeles, cuando quisieron adorar a los ángeles, aquellos hombres, y le dijeron, no lo hagas porque a nosotros no nos pertenece. La Biblia dice en Isaías que, hablando Jehová, dice, mía es la gloria y no la comparto con nadie. Ni hablan, si hubiera un hijo, él dijera, pues la comparto con mi hijo, ¿verdad? Pero no, él dice, no la comparto con absolutamente nadie. ¿Por qué fue desterrado Satanás? Porque quería ser igual al Altísimo y fue desterrado. Aunque era el querubín más hermoso, era precioso, pero se halló orgullo y maldad en él. Por eso uno nunca debe decir, estoy orgulloso de esto y otro, porque de eso cayó Satanás. Entonces, Jesús nunca rechazó la adoración, antes la aceptó. Y aunque la gente decía que él era un impostor y todo eso, él dijo con sus palabras, adorar a Dios solamente. Cuando le dice a Satanás, a tu Dios servirás y a él solamente adorarás. Sin embargo, él recibió esa adoración por parte de los discípulos y de esta mujer y de los que estaban en la barca. ¿Por qué? Porque él era Dios. ¿Ok? Él no tenía el derecho de tomar la adoración si él no fuera Dios, pero como él era Dios, él tomó ese derecho. Y aún los ángeles, dice la Biblia, le adoraron, le vinieron y le sirvieron cuando él estaba en el desierto, después de haber vencido a Satanás. Ahora, Jesús perdonó pecados. Esa es otra prerrogativa que solamente le pertenece a Dios. Pero vamos a entender primero algo. Cuando el hombre peca, ¿contra quién peca? Contra Dios. La Biblia dice en Génesis 39:9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y el salmista David en el Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado. Cualquier pecado que el hombre comete, lo comete contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esa es una prerrogativa de Dios y solamente le puede pertenecer a Dios, vamos a ver si la tenía Jesús. Lucas 7:48 dice, Jesús diciéndole a un hombre, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5, hijo, tus pecados te son perdonados. Si uno solamente peca contra Dios, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y como Jesús era Dios, esto prueba realmente que Jesús era Dios, porque Jesús perdonó pecados. Por eso los judíos le querían apedrear, porque decían, tú siendo hombre te haces pasar como Dios, ¿por qué perdonas pecados? Pues porque ellos no entendían que Jesús era Dios. El Dios hombre, el Dios encarnado, el Dios manifestado en carne. Amén, démosle un fuerte aplauso al Señor. Fue por esto que le dijeron, tú estás blasfemando, y por esas blasfemias de que tú perdonas pecados te vamos a condenar. Por eso los judíos no querían a Jesús. La tercera prerrogativa es la de que Dios solamente puede crear, ¿verdad? Jesús demostró que Él es el gran creador en las siguientes escrituras, miren. Al convertir el agua en vino en las bodas de Canaán, en Juan capítulo 2, verso 1 en adelante. Al darle de comer a 5,000 gentes, Él probó que Él era el creador. Al caminar sobre las aguas y al calmar la tempestad, Él prueba que Él es el creador. ¿Cuántos creadores entonces hay? Solamente uno. Hay solamente uno, Jesucristo. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Amén. Qué gran bendición, ¿verdad? Se acabó este estudio el día de hoy. Estuvo tremendo, ¿ah? Un poco intenso. Gloria a Dios. Amén. Espero que haya sido de gran bendición. Cierren su libro.